Solamente que allá fue literal. Aquí ahora lo vamos a usar literario. O sea, vamos a extraerle una simbología. Ya lo vamos a usar como un género literario. ¿Figura? Sí, figura. Estamos hablando de prueba, estamos hablando de lucha, estamos hablando de paz, estamos hablando de reposo. Allá literalmente el arca reposó en 5.137 metros de altura. Y gracias a la ciencia, aunque los iraquíes no quieren que los arqueólogos vayan a explorar el monte Ararat, pero recordémonos que la Biblia dice en 22:20 de Proverbios que la ciencia es de Dios. Así que el satélite le tomó una foto, es como un ultrasonido, y sí aparece una nave sepultada entre todo el hielo del Ararat, exactamente con las mismas medidas del arca de Noé. Entonces la misma ciencia está diciendo que sí es cierto Génesis 6, 7, 8 y 9. Es imposible entonces que la palabra de Dios nos mienta. Nosotros podemos torcer algún versículo, pero eso es muy distinto. Pero la palabra de Dios no puede mentir, porque aparece entre uno de los 4 consoladores. Y por esa razón es de que acabamos de pasar por el monte Moria, vimos que hay prueba, acabamos de pasar por los olivos, vimos que hay sufrimiento, pero ahí esos pasajes bíblicos nos enseñan a nosotros ¿a dónde vamos a ir a buscar el consuelo? Fíjense que el consuelo es cuatridimensional. Cuatridimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 4 fuentes de consuelo. Cuatridimensional quiere decir que tiene 4 fuentes de consuelo. 51:12 de Isaías dice: ¿por qué le tienes miedo tú al ser humano si yo soy tu consolador? Dice Jehová Dios. Filipenses 2:1 al 2 dice que Cristo es nuestro consolador. 14:16, 14:26, 15:26, 16:7 de Juan dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Pero sorpresa, el Salmo 119 y el versículo 50 dice que la palabra de Dios, o sea la Biblia, es nuestro consolador. Así que no hay a ningún otro lugar a donde ir a pedir un consuelo, un consejo quizás, pero el consuelo solo está en el Padre, Hijo, Espíritu Santo y especialmente en la palabra de Dios. ¿Qué confesó David en el versículo 50? Hablando de la palabra de Dios: ella es mi consuelo. Entonces, estos son los que ya pasaron el Moriah, estos son los que ya pasaron el monte de los olivos. Entonces, ahora, después de que hayamos pasado al monte de los olivos, vamos a ver la montaña de Sión. Montaña de Sión. Ajá. ¿Qué número lleva? 9. 9. Muy bien. ¿Cuántos metros mide montaña de Sión? Bueno, vamos a escribir el Salmo 125, que es muy conocido.
Y vamos a registrar 765 igual al Moriah. $765 de altura, el monte Sión. 7, o sea, 765. 765. Habiendo pasado por el reposo, que de ahí pasamos por la transfiguración, pasamos por el monte de la maldición, pasamos por el monte de la bendición, pasamos por el monte de las pruebas, por el monte de los sufrimientos, del monte de los olivos, pero de repente aquí tenemos otro reto. Y usted encuentra ahí que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Tome nota, que no se mueve. Permanece. Aquí la simbología es que usted debe de no moverse y permanecer. ¿Pero en qué? En la confianza. Pero estas son montañas, o sea, son volcanes. A ver, ¿cómo es el asunto? Son volcanes. No, montañas. Son montañas. Estamos hablando de montañas, hermano Pedro. Por eso dice monte, son como el monte. Si vemos en otra versión, dice montaña. Entonces, los que confían en Dios o en Jehová, vamos a ver lo que dice en otras versiones, son como la montaña de Sión que no se mueve. Pero ahora la pregunta es, ¿cuántos metros mide? 765. De ese tamañito tiene que ser su confianza en Dios. Usted no tiene que decir, por aquí hermano, como la mojarrita. Por aquí hermano, despacito, no. Su confianza en Dios tiene que ser grande. Tiene que ser inconmovible. Porque dice que no se mueve y permanece. Entonces ahora vamos a registrar esto. Porque no nada más decir, yo ya subí al monte Sión y ya bajé, porque estoy lleno de confianza. Espérense un momento, respiren profundo. En Nahum 1, 6 y 7. Solo el Señor sabe si usted realmente confía en Él o no confía en Él. Yo puedo levantar la mano ahorita y decir, señores, yo sí confío en Dios. Pero hay alguien que conoce si yo realmente confío en Dios. En Nahum 1, 6 y 7 dice que Dios conoce a los que en Él confían. Cualquiera puede dar recetas espirituales. Es decir, confíe en el Señor hermano, usted va a salir de ahí. Confíe en el Señor hermano, usted va a salir de ahí. Pero, ¿qué va a pasar cuando venga a mí? ¿Se están dando cuenta? Entonces, yo no solamente tengo que llamar a la reflexión a las personas que confiemos en Dios, porque les tengo otro versículo, 2 Timoteo 1:12. Es que la confianza en Dios tiene que ser un solo tema en un solo día en la iglesia. ¿En qué condiciones tiene que estar la persona cuando va a confiar en Dios? Primero ya vimos en Nahum 1, 6 y 7 que Dios conoce a los que en Él confían. Pero de repente Timoteo 1:12, en la segunda carta, Pablo está en un calabozo, ya está anciano de edad, ya lo van a decapitar. Pero qué atrevimiento esto. Yo sé en quién he confiado y en qué condiciones está. Cualquiera lleno de salud, con buen negocio, con buen dinero en la bolsa, con nada que le esté sucediendo, que le haga llorar, se atreve a decir yo confío en Dios. Pero es un poco dramático cuando el apóstol Pablo, primero en el 1:7 dice, porque Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía, dice, sino de dominio propio, dice en el 1:7. En el 12 dice, porque yo sé en quién he confiado. Y ya le
Pocos días le quedan para que le quiten la cabeza. Una muerte anunciada. Él ya sabe qué día lo van a ejecutar. Porque le dice a Timoteo, procura traerme los rollos y los libros, porque yo estoy a punto de ser decapitado en invierno. ¿Cuándo empieza el invierno en Israel? En diciembre. ¿Cuándo le quitaron la cabeza entonces a Pablo? En diciembre. Entonces yo creo que en qué condiciones es cuando nosotros vamos a pronunciar la palabra confianza. Entonces, si usted es una persona que confía en Dios, las medidas que le di ahorita, esta tiene que ser su altura de confianza hacia Dios, no es pequeña, no es diminuta, 7.65 de altura, que usted debe de tener de confianza en Dios. Ahora sí, entonces sí, vamos a manejar, hablar de confianza, hablar de cómo superar los problemas con nuestros hermanos. Pero porque nosotros también ya hemos pasado ese proceso y ya tenemos experiencia. Supónganse ustedes que ustedes estuvieran pasando por un mal momento y trajeran a Job para que les dé un consejo, ¿le creerían o no le creerían? Amén. Claro que sí le creerían. Voy a escribir una palabra que es muy desconocida. Esto es lo que había en Job, resiliencia. Es el arte de soportar las cosas varonilmente, sin quejarse, sin decir por qué, sino aceptarlas tal como es. Ya les digo, si todos nosotros estuviéramos pasando por un mal momento y Dios diera la oportunidad de levantar a algún muerto del cementerio, todos le diríamos, mándenos a Job que nos venga a aconsejar. Porque el hombre tiene experiencia en todos estos casos. Haberse quedado absolutamente sin nada en la calle, sin familia, sin amigos. Resiliencia. Y tener como propiedad un pedazo de tiesto nada más para rascarse. ¿Qué dice la Biblia que tenía? Una enfermedad terminal. Porque dice ahí, y lo hirió Satanás con una sarna maligna. No dice benigna, maligna. O sea que él supuso, le doy el tiro de gracia. Aquí hay algo que nosotros podemos insertar a ese mensaje. Muchos dicen que Dios tiene la última palabra. No, Dios tiene la primera palabra. La última palabra la tiene el médico. Le dice, mire, llévese a su enfermo y que Dios los ayude. La última palabra del médico. Pero la primera palabra la tiene Dios. Porque le dijo al diablo, cuidado con su vida, porque esa es mía. Y más utilizamos, nosotros decimos, Dios tiene la última palabra. Nos hemos equivocado. Sí. Yo he dicho eso. Todos decimos eso. Sí. La primera palabra la tiene Dios. Y le dijo al diablo, cuidado con su vida, porque esa es mía. Obediente el diablo, lo tocó con una sarna maligna, pero no se lo llevó. ¿Cuántos años tenía? 70 años de edad. Le duplicó a 140, dice la Biblia. Poderoso. La última palabra del médico, sí, dice él, mire, llévese a su enfermo, por favor, porque ya, aquí, caso cerrado. Pero si Dios dijo que no en la primera palabra, no, y no se va. De repente ya empieza, pega un poquito de agüita, aquí una mitorquita, de repente se levanta y ya está arriba el enfermo. ¿Por qué? Porque la primera palabra es la de Dios. Dios no puede ocupar su palabra en último lugar. No, pues. Dios tiene la primera palabra. Amén. Entonces aquí tenemos, por favor, de acuerdo al Salmo 125, su confianza en Dios tiene que ser equivalente a 765 metros de altura. Es grande, no es pequeña. Y mostramos algunos ejemplos como Job, como el apóstol Pablo, en qué tipo de resiliencia tenían ellos. O sea, qué valor para soportar los problemas. Entonces, esto es un acto de comprensión para que nosotros aprendamos con quién estamos tratando.
no con cualquier persona, no con cualquier personaje, es con el dueño de la vida. Así que, como dice la última frase del himno nacional de Guatemala, a vencer o a morir llamará. Entonces, por favor, si ya pasamos el Sión, entonces ahora nos vamos a bajar del monte Sión y nos vamos a ir al monte, la montaña del Tabor, así escriban, la montaña del Tabor. ¿Qué número sería? 10. Muy bien, 575. La montaña del Tabor. Ajá, ahí estamos. ¿Cuántos metros? Vamos, 575. 575. Sí, para arriba. Por favor, vamos a registrar Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. 3 capítulos. Ahora viene Mateo 5, Mateo 6 Mateo 6, y Mateo 7. 7. Tome nota, ahí hay 22 temas. Un hombre dijo, por la ética mucha gente está en el infierno. Qué rara su forma de pensar. Porque como él piensa que ética es tratar a la gente de mi amor, ¿dónde están mis amores? ¿Dónde están mis mamayitas? ¿Dónde están mis papayitos? Eso piensan ellos que es la ética. No, la ética es la ciencia de la santidad para una mejor comprensión. Y Jesús, con mucha ética, brinda 22 temas ahí. Solo vamos a ver el primer tema y el último tema. En el primer tema dice en el 5.3, bienaventurados los pobres en Espíritu. gramática, por favor. En, no dijo de. 6. En Bienaventurados los pobres en. Yo 6. Esa preposición tiene varias connotaciones. Y usted tiene hambre, sed y necesidad de Dios. Por eso el texto dice bienaventurados los pobres en, no dice de, porque de sería entonces ahora sí una pobreza de que cuando quiere, quiere, y cuando quiere, no quiere y así. No, bienaventurados los pobres en, o sea que sienten una necesidad aquí de Dios, hambre de Dios. Así como los venados claman por las corrientes de las aguas, así el alma mía clama por ti, oh Dios. Oh, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y cuántas veces aparece el alma ya protagonizando a favor y en pro de la carne. Oh, con mi alma te he deseado en las noches y mientras me dure el aliento de vida dentro de mí, me apresuraré a buscarte. Estoy en Isaías 26:9. Estoy para resolver este problema, anoten Biblia por favor, en 5.3 de Mateo. 42.1 de Salmo, 26.9 de Isaías, Isaías 26.9, 26:9. 42.1 de Salmo. de los Salmos. Tome nota, los descendientes de Coré dice, así como los venados claman por las corrientes de las aguas, así el alma mía clama por ti, oh Dios. Salmo 103 también se lo conocen de memoria. Salmo 103, se lo pueden de memoria. Ahora, ¿quién lleva la delantera? El alma. ¿Pero por qué lleva la delantera? Porque está aquí. Si estuviera aquí, no, la carne lleva la delantera. Pero aquí el alma lleva la delantera ahorita. El Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así como los venados claman por las corrientes del agua, así el alma mía clama por ti, oh Dios. Con mi alma te he deseado en la noche, mientras me dure el aliento de vida dentro de mí, me apresuraré a buscarte. En su Biblia dice, madrugaré. Eso es lo que quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu.
Ese es en Mateo 5. 5:3. 5. Pero son 22 temas, son éticos, por favor. Nos está llamando entonces allí. Algunos piensan que la ética es tolerar el pecado. Al contrario, la ética es la que más nos enseña qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Es la moral, el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Eso es la ciencia de la santidad. La ciencia de la santidad. Yo escuché a un señor predicador, dijo, por la ética muchos están en el infierno. Porque pensando que la ética es chinear a las personas, que sígalo haciendo, pues no tenga pena, Dios es amor. Y no, es que hay que comprenderlo, hay que entender esto. Entonces, y termina con un tema muy excelente, 2 cimientos. Uno de arena movediza, que es equivalente a la religión, y uno sólido, que es el evangelio. Ahí ya no tiene usted nada, nadie le puede refutar, porque esa arena movediza es la religión. No lo lleva a ningún lado, solo lo lleva a hundirse. La religión solo lo lleva a hundirse. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado lo que dice en Juan 4:22 en adelante. Ustedes adoran lo que no conocen. Ahí está la religión. 17, 22, 23 del libro de los Hechos. Ustedes predican, adoran o alaban, le dijo Pablo a los griegos, lo que no conocen. Pero dijo, religioso les dijo. Entonces ya ahí conocemos el concepto de la religión, que solo nos lleva al precipicio. En cambio, el que fundó sobre la roca, soportó todo y ahí se quedó. Pero porque estaba sobre la roca. Ahora, ¿cuál roca? Pues ya lo sabemos muy bien, que es Cristo Jesús. No hay ninguna otra roca. Usted va a estudiar la palabra roca en el capítulo 32, por favor. El 32 de Deuteronomio, completito y con el crayón amarillo. Todas las veces que diga roca con mayúscula, se va a dar cuenta, se va a dar la sorpresa, que dice, nuestra roca no es como la roca de ellos. Dice. Te olvidaste de la roca que te salvó. La roca de ellos, con minúscula, es de ídolos, dice. Todo el capítulo 32. Todo el capítulo 32. Y con el crayón amarillo subrayando, donde aparece roca en mayúscula, y se va a dar cuenta que dice, no hay roca fuera de Cristo. Dice. Solo Cristo es la roca. Eso es lo que da a entender al finalizar el monte Tabor, el monte de la ética. Entonces termina en que debemos estar fundados en Cristo Jesús. De repente dice la Biblia allá en el capítulo 3, versículo 3, sobre hojarasca, sobre madera. ¿Sobre qué estamos fundados? Que de acuerdo, dice, no podemos fundar sobre fundamento ajeno. Tenemos que estar fundados en Cristo, entonces. No podemos estar fundados en alguna otra cosa que nos pueda llevar a que de repente es arena movediza. Entonces, dentro de los 22 temas, 5, 6 y 7, ahí está usted situado. Usted mismo, cuando agarra Mateo 5, 6 y 7, usted lo lee en 20 minutos. Y usted mismo se va a dar cuenta, está en los 22 temas, en los 22 temas. Es un autoanálisis. Y para empezar es 5.3. Usted se va a examinar si es pobre en o pobre de. Si es pobre de, lo encuentro a usted en Hebreos 10:25. Tienen costumbre de no congregarse. Lo encuentro en Sofonías 2:1. Oh, sinvergüenza, no dejan de congregarse. Ahí están pobres de espíritu. Pero un pobre en espíritu es muy distinto al pobre de espíritu. Pero ya les vuelvo a repetir, este es un autoexamen. Usted se va a leer a sí mismo.
La Biblia es como un espejo donde nosotros nos reflejamos. Y usted se va a leer a sí mismo y en uno de esos temas donde usted calcula que no encaja, trabaje en uno de esos temas. Por ejemplo, la regla de oro 7:12 de Mateo. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero. En el caso de el ayuno con propaganda, en el monte de la ética, No entra, no califica. no clasifica. Cuando ayunéis, dice, no seáis austero. Mejor peínate, unge tu cara, dice, para no mostrar a la gente que ayunas. Y lo que hagáis en secreto, mi Padre te lo premiará en público. Pero de repente ustedes van a oír, Olegario Salas ayunó 90 días, o sea, vengan a recibir su milagro y todo, como que si fuera señor de Esquipulas. Usted va a ayunar porque usted sabe por qué, pero no vaya a ser austero. Igual, la ofrenda ahí aparece. Que no sepa tu derecha, dice lo que va a dar tu izquierda, ni tu izquierda lo que va a dar tu derecha. Para ser recompensado en público, vuelve a decir. Ahí hay una normativa que nosotros debemos de llevar al pie de la letra, que por esa razón se llama el monte de la ética. Literalmente, ahí está, por Nazaret, el monte Tabor. Ahorita es un lugar turístico, la gente llega ahí ponen ellos el monte del sermón, hay un rótulo ahí, es el monte del sermón, porque ahí estuvo Jesús con sus discípulos. Bueno, qué bueno que la gente vaya a conocer, pero gracias a Dios nosotros a través de la Biblia adquirimos mejor conocimiento y virtualmente vamos ahí a ese lugar y vemos qué enseñó Jesús ahí. Hay 22 enseñanzas que en cada una debemos de aplicarla a nuestra vida. El capítulo 5, versículo 21 en adelante, seguimos ahí. La gente le ha dado mala utilidad, que dicen que allá aparece el purgatorio y en ningún lugar de ahí aparece el purgatorio. Pero la gente le ha dado una distorsión a ese pasaje bíblico y sin entender realmente que es el tema que estaba difundiendo. Bueno, ya salimos de la ética y qué bueno que tuvimos 22 calificaciones. Excepto usted se va a hacer la autocalificación. Porque yo no puedo pedirle cuenta a ustedes ahorita en esta mañana del mediodía ya que me entreguen cuenta de esos 22 temas. Me pueden mentir. Y usted y yo vamos a estar en problema. Entonces yo los llamo a un autoanálisis a cada uno de nosotros. Yo mismo tengo que analizar esos 22 temas, a ver si no estoy fallando en uno de esos 22 temas. Y si estoy fallando en alguno, ahora yo le voy a pedir la dirección a Dios a que yo llene esa casilla, porque no está lejos. Sin embargo, ya salimos del monte de la ética, nos vamos a ir a la montaña del Carmelo. $550. Van a leer primero de Reyes 18. Me gustaría que lo leyeran completo. Todo el capítulo 18. Sin embargo, si lo quieren resumir, solo llegan al 19 y le dan lectura y todo eso. Hay una gran información ahí. Representa. Ahora usted, otra vez, otro análisis, usted lo sabe. Usted se va a autoanalizar. Está fuera de mi competencia juzgarlo, ya que esta función le compete solo a mi Dios. Pero dentro de mi competencia está enseñarle eso. ¿Cuántas fiestas paganas celebra usted al año? Esa es la pregunta. Ese es el problema.
¿En cuántas fiestas paganas toma usted participación al año? Ahí está el problema. La primera fiesta pagana aparece el 14 de febrero, llamado el Día del Cariño. Pero recordemos que esa fiesta, antes del Papa o antes del cura o antes del sacerdote Valentín, en el año 270 no se llamaba Día del Cariño, se llamaba Día de las Lupercalias, o sea, Día de los Lobos, Día de la Carne. Entonces tiene su origen. Ahora, si usted todavía toma participación en ese famoso Día del Cariño, que era una fiesta pagana cristianizado por Roma, no por los cristianos, por Roma. Y si nosotros tomamos parte en esa fiesta todavía, lamentablemente, tantas montañas que corrimos, y aquí estamos en Luz Roja, en el Carmelo. Vienen otras fiestas, viene la famosa Semana Santa, año 198, el cuarto decimal le llaman los judíos, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué hizo el Papa Víctor, de origen africano? El cuarto decimal lo cambió por una fiesta que se llama Semana Santa. Y dijo, hoy todas las costumbres hebreas serán cambiadas por las costumbres romanas. Por eso es que usted come pan delicioso, come garbanzo, se va a la playa, busca sus restos mortales, sale a bailar con Judas y hace hasta borracheras de todo. No ha bajado del monte Carmelo, ahí se le acabaron las fuerzas. Porque 1 Corintios 5:7 dice que ya nuestra Pascua fue sacrificada por Cristo y nosotros ya no podemos ni debemos llegar a eso. ¿Qué hacemos nosotros de la Pascua? Un acto muy conocido que se llama la Santa Cena y la copa. Hoy toca. Perfecto. ¿Qué significa eso? El 10:16 de la primera carta a los Corintios dice que el que come el pan tiene comunión con el cuerpo de Cristo, dice. El que toma la copa tiene comunión con la sangre de Cristo. Pero que es muy distinto a una celebración pagana. Sin embargo, en algunos lugares la gente va allá a la tienda y compra. Ya menos lo hacen con Coca-Cola, un poquito más y lo hacen con Coca-Cola. Y galletitas de las que traigo Carol y ya con eso más. Sí, es pura tradición humana, es pura enseñanza humana. O sea que no le dan importancia. Sí, es más, dicen ellos, eso fue algo que Jesús aprendió en el Oriente y lo enseñó a sus discípulos y ahí, hagámoslo pues, pero ellos no tienen que ver nada. Pero recordémonos que Él dijo, el que no come mi cuerpo, no verá el reino de los cielos. Por lo menos allá hay muchas iglesias que están en contra de lavatorios de pies. Imagínense. Porque dicen que eso los católicos. Nada que ver eso. Quizás ya lo leyeron o no lo han leído, o ya lo leyeron pero se niegan a cumplir ese mandamiento. Porque Jesús le lanzó una pregunta, 13, 15, 16 de Juan. ¿Yo soy maestro? Amén, dijeron todos. Y si yo siendo maestro le lavé los pies a ustedes, háganlo ustedes porque ejemplo les he dejado. Ahí les puso el dedo en la llaga. Sin embargo, hoy he oído yo algunos datos teológicos que Cristo lo aprendió de Oriente y que se lo enseñó a sus discípulos. Pero malas noticias porque Juan 7, 16, 17 dice, en esto sabrán si la doctrina que yo les enseño es de hombre o mía o del que me envió. O sea que todo completito, el paquetito completo, ya Cristo lo trae y lo vino a enseñar al mundo entero. Entonces no le podemos quitar como tampoco le podemos poner. Sin embargo, como estamos en la montaña de Baal, Monte Carmelo es la montaña de Baal, entonces ahí se enseñaba a comer a los hijos, los sacrificados a Baal, los sacrificados a los ídolos, y una de ellas esa era una mujer que se llama Jezabel. Entonces nosotros nos vamos a poner a pensar que todas esas fiestecitas que se parecen inofensivas, pero que en el centro de esa fiesta hay algo. A veces hay un muerto, o a veces hay una muerta. Por ejemplo, el Día de la Mamá. Del año 1905 para atrás, ninguno celebraba el Día de la Mamá.
Pero del año 1905 para adelante sí ya empezó la celebración de la mamá, pero es en honor a una señora muerta de nombre Anna Jarvis, Estados Unidos. Pero ¿quién era doña Anna Jarvis? ¿A qué se dedicaba? ¿Era cristiana? ¿Era monja? ¿Qué era esa señora? Dice que era activista, o sea, tenía espíritu de Barrabás. Pasaron 5 años, murió un señor, entonces vino otro hijo. Y le digo, si hace 5 años se dio la prioridad para el Día de las Madres, ahora quiero yo para el Día del Padre, está bueno, dijo el presidente, denle ustedes. Entonces hay 2 dedicados a los muertos. Así que cuando usted, el 10 de mayo y el 17 de junio, celebra esa fiesta dentro de su iglesia, usted está en el Monte Carmelo, subió al Monte Carmelo pero no bajó. Ahí se quedó estancado. Ahora, ¿por qué razón? Porque allá en el 106, versículo 28, oiga, 106, versículo 28, del libro de los Salmos dice que no debemos de comer comida dedicada a los muertos. Entonces yo no puedo honrar a mi madre, ahí está el problema. Porque en la ley del Sinaí, dice en el 20:12 en adelante de Éxodo, 6:1 en adelante de Efesios, honrarás a tu padre y madre los 365 días del año. Hoy se les olvidó a los hijos decir, buenos días papá, buenos días. A mí me enseñaron cuando mi papá venía saliendo, agacharme, buenos días papá, buenos días mamá. Al sentarnos a la mesa, nos levantamos, gracias papá, gracias mamá. Hoy se levantan aquí, dejan tirada vacía y se olvidaron que tiene papá y mamá. Solo un día nada más. Hasta el 10 de mayo se acuerda. Y ya cuando está muerta la pobre mamá y el pobre papá, ahora sí llorando. Un montón de cocodrilos que hay en el velorio. Llorando. Cantándole amor eterno, pero ya esa señora ya no lo escucha. Llevándole flores, pero esa persona ya no las puede agradecer. Diciéndole te amo, pero ya no le puede responder. Dándole un beso, pero ya no se lo puede devolver. Eso es lo más difícil. Entonces no estamos negando que usted honre a su mamá y a su papá, pero por favor los 365 días del año. ¿Por qué razón? Porque papá y mamá, Dios los usó como vehículo para que ustedes vinieran a esta tierra. Si ustedes tienen lo que tienen o son lo que son, porque Dios usó 2 vehículos, mamá y papá, para que ustedes vinieran a este mundo. Ahora bien, ustedes malagradecidos y que yo tengo porque yo trabajo, yo tengo porque me saco la mugre, pobre criatura. ¿Qué tal si Dios hubiera dicho, este cuate no va a cumplir con lo que le digo, que se muera en estado de embrión? Tomemos en cuenta esto. Yo tengo mucho que agradecerle, ya están muertos mis padres. Tengo mucho que agradecerle a los 2. Porque fue un vehículo que Dios usó para que yo viniera a esta tierra. Y mire dónde estoy. He estado predicando en auditorios y yo quisiera que dentro de ese auditorio estuviera sentado mi mamá y mi papá. Como para que dijeran, ese es mi hijo, lamentablemente. Es triste. Así que yo, a los que están jóvenes todavía, los que todavía tienen papá y mamá, abrácenme. No esperen el día del cariño, no esperen el día de la mamá, el día del papá, no. Todos los días, por favor, en el nombre de Jesús, porque es un mandamiento de la ley. Honrarás a tu padre y madre todos los días de tu vida para que se te alargue la vida. Ahí está. ¿Quedó claro entonces? Que yo estoy haciendo la diferencia entre el mandamiento de Dios y una fiesta pagana. Y luego ya viene el Halloween, luego viene el Día de los Muertos, luego viene Navidad, luego viene el Dios Jano. Eso es puro Monte Carmelo. Representa Monte Carmelo pagano. Lo pagano, ¿no? Sí, es que allí en el Carmelo es puro paganismo. Y ya vio que Elías, él luchó contra el paganismo y venció. Ya veo que la gente hasta se hería las manos y todo para ver, ¿y dónde Baal es mudo? No puede hablar, no puede escuchar, no se puede mover. Entonces,
Pues ¿quién fue el vencedor? Pues ustedes lo saben, fue Elías. ¿Y quién es el vencedor? Usted también. Entonces usted, en su vida anterior, usted estaba en el Monte Carmelo, porque no lo habían ubicado dentro de la palabra de Dios. Ahora usted ya está ubicado dentro de la palabra de Dios, perfecto. Usted ya bajó del Monte Carmelo, porque ya usted, si yo le pregunto a las personas, o les he preguntado a las personas que celebran el cariño de la madre, del padre, Halloween, Día de los Muertos, Navidad, Año Nuevo, les he hecho una pregunta: ¿celebran Pentecostés? ¿Saben qué es eso? ¿Me dice? Yo le pregunté a un pastor de asambleas que está por graduarse ya a una licenciatura. Entonces le dije yo que si celebraban Día de Pentecostés. No, tal vez sería bonito, dijo. Y 10 de mayo celebramos. Y Día del Padre también. ¿Y sabe por qué? Porque es algo importante que se debe hacer. Hay quienes que dicen que eso no se debe hacer, pero están equivocados. Ah, bien. Le pides esa pregunta, pues, y él dice que no. Y hay un dicho muy maravilloso: el que no conoce historia está condenado a repetir. Un filósofo lo dijo: el que no conoce historia está condenado a repetir. Porque después de que ya se nos enseñó el origen de cada fiesta pagana, porque el documento histórico es muy importante, si no conocemos historia, vamos a estar como que aislados. Entonces aquí vamos a dar la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero lamentablemente no se preocupe hermano Pedro. 5:20-21 de Isaías dice: ay de aquel que a lo blanco dice negro y a lo negro blanco, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Sí. Siempre la gente va a confundir las cosas. ¿Por qué? Porque le favorece. Pero no tiene que ser que me favorezca a mí. Yo tengo cuidado, porque 13:17 de Hebreos dice que los pastores van a entregar cuenta de las almas, y ese es el peligro. Primera Pedro 5:4 dice que viene el príncipe de los pastores en las nubes a galardonar a los pastores. ¿Dónde está aquel pastor que no se preocupó por darle enseñanza a los miembros, sino que los llevó por una ruta equivocada? Entonces es una gran importancia que a través de la palabra pues nos enseñen lo que necesitamos aprender. Y luego entonces, después de que salimos del Carmelo, ahora nos vamos a ir al monte más chiquito. Mire cómo Dios va poniendo todo fácil. El Gólgota, la montaña del Gólgota. La montaña del 16 metros. 16 metros. Ahí está la montaña del Gólgota, 16 metros. 16 metros. Geográficamente vamos a 16. Gólgota. Lugar de la palata. ¿Es cementerio? Trabaje, Alvera, trabaje. Del tribunal al Gólgota. Tribunal 2. O 2,5 kilómetros. Ajá. Del tribunal al Gólgota. Pues la montañita chiquita tiene 16. Metros de altura. Calcule cuánto tendrá de altura esta montaña.
Es un poquito más alto que esto, ¿no? Un poquito más alto. Vale. Pero el problema no está en la altura, el problema está en los 2,5 kilómetros. Y por eso, aquí está el problema. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz de vez en cuando, o no me acuerdo cómo dice su Biblia. Tome su cruz Todos los días. Síganme. Lucas 9:23. El que quiera venir en pos de mí, preposición en, pos, dentro, en Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. También en 18:18 de Lucas hubo un muchacho que se puso triste. Él preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La primera estaba fácil. Vende todo lo que tienes y ofrenda. Pero hay que ver a Marcos y hay que ver a Mateo para corroborar toda la información, porque no se van a quedar con poco, por favor. Hay información que Mateo recogió, que no recogió Lucas, pero hay información que Marcos recogió, que no recogió Mateo. Entonces, los tres nos vamos a unir, 3 Biblias abiertas, leyendo la misma historia del joven rico. Y nos vamos a dar cuenta, en conclusión, que el muchacho no se puso triste por ofrendar. Si él mismo dijo que él vivía la ley desde su juventud, y dentro de la ley de la juventud, desde allá de la juventud y de la ley de Moisés, ahí está el problema. En 14:22 de Deuteronomio se usa la palabra indefectiblemente y hay un encabezado. Ahí dice la ley del diezmo en el encabezado. Sin embargo, al seguir leyendo dice indefectiblemente diezmarás. Pero otro 14 igual 20 ya antes de Moisés ya se hacía. 14:20 en adelante dice que Abraham de todo lo que ganaba él diezmaba. Pero también de Abraham, también después de Abraham, Jacob ya lo hacía, 28:22, de todo lo que ganaba, él diezmaba. Pero solamente que hay algo importante aquí, que 5:17, en la primera carta de Timoteo, dice que el que recibe diezmo debe ser digno de recibir el diezmo. No cualquier persona, tiene que ser digno la persona. En el caso de 6:6 al 16 de Gálatas, un maestro debe ser compartido, dice diezmado, pero tiene que ser un maestro que también se saque para poder recibir. No va a ser uno que esté sentado sentado allá en el estadio viendo las serpientes antiguas. No, tiene que ser alguien que sea digno. O que lo usen para... Ya veo cuánta crítica hay por el evangelio. Hay un señor ahorita ahí pidiendo terrenos. Y si me das un terreno, dice Dios que te va a bendecir. Eso es puro latrocinio esto. Eso está ya profetizado, no se preocupen, está en 2:17 en la segunda carta a los Corintios, los que negocian con el evangelio. El diezmo está ahí en la Sagrada Escritura, en 23:23 de Mateo. Dice ahí, porque este muchacho nos empujó a eso. Dice ahí, ustedes diezman esto y esto y esto y lo otro, pero se olvidan del amor. Practiquen el amor y la misericordia, pero sin dejar de hacer lo otro, dijo Jesús. Hay que leerlo durante 82 Biblias, 23:23 del libro de Mateo, durante 82 Biblias, por favor. Y luego 7:7 al 8 de Hebreos dice que el que bendice recibirá mayor bendición, porque los hombres hoy, dice ahí, en otras versiones, diezman hoy, dice, pero dan testimonio de que Cristo está vivo. Porque el diezmo según Melquisedec, dice, no según el orden sacerdotal. Entonces el muchacho, él dijo, yo conozco la ley, la he vivido desde mi juventud. Entonces él no se puso triste por la ofrenda. Lo que a él lo puso triste son las otras dos condiciones. Toma tu cruz y sígueme. Aquí está el problema. Ay, muchos me han contado que llegar al evangelio se sufre. Hombre, mejor no, mejor más adelantito otro día. Sígueme. Me han contado que para seguir a Cristo hay que dejar todo lo que es del mundo, y a mí me gusta la parranda todavía. Mejor otro día. Mejor ahí. Voy a mandar mi ofrenda ahí, que vea qué hace el pastor que hace.
No, peligroso, peligroso. 7:19 de Ezequiel dice, tu oro y tu plata no te salvarán en el día del juicio. Ahí está el peligro. Entonces el muchacho se le pidió cargar una cruz y ser seguidor de Cristo. Él no se puso triste por la ofrenda, porque él tiene conocimiento de los 10 mandamientos, tiene conocimiento de Abraham, tiene conocimiento. Si usted lee en el 14:22 de Deuteronomio, ahí hay un encabezado que dice la ley del diezmo. Entonces esto es desde la primera pareja que ofrendó a Dios, Abel y Caín. Entonces el muchacho no se puso triste porque le hablaron de ofrenda, se puso triste porque le hablaron de cruz y le hablaron de seguir. Porque cuando yo me convertí en seguidor de Cristo, yo tuve que renunciar a todo. Cuando yo me convertí en seguidor de Cristo, tuve que soportar críticas, mis amigos me trataban de leer esto, lo otro, y tomémonos una cerveza. No, ya no tomo. Va de decir cosas. ¿No será que la mujer te manda y un montón de cosas? Miren, pero gracias a Dios se fue soportando todo eso, y se logra vencer. Entonces, aquí está el problema. Cuando él llega al Gólgota, creo que ya se les dio a conocer el sermón de la cruz. Y en el sermón de la cruz, según 23:34 y 15:25 de Marcos, el perdón es universal, pero sin tolerar. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí no está hablando deliberadamente de la persona. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí no dijo perdónalos porque ya saben lo que hacen. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que el perdón está, pero sin tolerancia. Entonces, eso se le dio a conocer hace algunos días, unas semanas, el sermón del monte. Luego de ahí nos fuimos a 19:28 de Juan. Luego regresamos a 23:46 de Lucas. Luego nos fuimos a 26:46 de Mateo. Y así unimos 7 frases últimas del Señor Jesús dadas en el Gólgota. Y esas 7 lecciones para nuestra vida tenemos nosotros que llevar a la práctica también. Por ejemplo, Mateo 27:46. Elí, Elí, lama sabactani. ¿A quién le está suplicando él? Lo mismo tenemos que aprender nosotros a quién estamos suplicando. O en el caso del 23:46 de Lucas. Padre, en ti encomiendo mi espíritu. ¿En quién está encomendando usted sus problemas? Ese es el asunto. Esto es lo que hay que hacer. Y finalmente, cuando se muere, decirle a Dios, Señor, toma mi espíritu. Esa fue su última frase y se acabó todo. 19:30 de Juan. Ahí estamos, 19:30. El telestai, misión cumplida. Todo salió a la perfección. Entonces, esta es la parte más dramática de la orografía. Empezamos en Ararat, o en el huerto del Edén, en otras palabras, allá en Irak. Y hemos venido a terminar en el Gólgota. Hay mucha diferencia, 5.137 metros de altura, Ararat, para 16. Se ve chiquito, pero está más costoso, porque hay 7 lecciones. Esas 7 lecciones hay que aprenderlas. Recordemos que este acto que ocurrió en la cruz, porque ahorita hay muchas personas que lamentablemente, y se está volviendo viral, que Cristo no cargó su cruz. Los testigos dicen que Cristo no murió en la cruz. Satanás está tratando por todos los medios de borrar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Pablo dice en 3:18 de Filipenses, lo digo llorando, que por allá andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, refiriéndose al sacrificio. El Israel de Dios le va a decir a usted, Cristo no cargó su cruz. El testigo de Jehová le va a decir, Cristo no murió en la cruz, Cristo murió colgado en un madero. Híjole. Y si no leemos la Biblia, probablemente lleguemos a creer lo que esas personas dicen.
Pero como afortunadamente 19, 17 de Juan dice, y cargando su cruz, se fue al Gólgota. O en otras palabras, ustedes lo saben perfectamente, solo estoy recopilando ahorita información. Él nació en cuna prestada, vehículo prestado para entrar a Jerusalén. Su Santa Cena, casa prestada. Cántaro para lavatorio de pies, prestado. Las sábanas donde lo envolvieron, prestado. La tumba donde lo enterraron, prestado. Lo único que era de él, su cruz. Era lo único que tenía. ¿Pero por qué razón? Porque en 2 Corintios 8:9 dice que él siendo rico se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero no materialmente, sino espiritualmente. Ricos en conocimiento. Ya hablan los testigos de Jehová que si es madera lo crucificaron a Jesús, no es el mismo, no es madera, está hecho de madera. Es que ellos están basados en el Antiguo Testamento únicamente. Cuando en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley mosaica, ahora sí, todos los delincuentes morían colgados en un madero, o sea, un palo así. No era cruz. No era cruz. Porque tenemos que hacer la diferencia entre Israel y Roma. En cambio, Roma ejecutaba a sus delincuentes, vamos a decir así, crucificados. Y hay documentos históricos, en murales hay dibujos. Hay un mural antiquísimo, yo tengo una enciclopedia ahí bíblica, donde hallaron en un mural en Roma una cruz, y ahí está crucificado no un hombre, sino un asno, en señal de burla hacia Dios. Pero ahí está en la historia que ellos, para ejecutar a los delincuentes, tenía que ser en una cruz. Entonces, ¿cuántas montañas recorrimos? 12 montañas. ¿Cuándo vamos a terminar de ver 1.187.049 montañas? Hay muchas montañas. Sin embargo, la del Himalaya nos sirvió para medir cuánto tenía de altura el diluvio. O sea, de eso hay más montañas. Ah, si ahí está el número arriba, se lo puse, hermano, está la estadística. Es 1.187.000. Es necesario contarlo. A nivel del mundo estamos rodeados de montañas. Esas montañas están en los 195 países. ¿Perdón? Están esas montañas en los 195 países. Hablemos de manera general, alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Estamos rodeados de montañas. Mire aquí, mire para allá, mire el horizonte. Allá hay montañas. Sí. En la mañanita nos paramos a ver para allá. Ahí se ve Santiaguito y el María, no sé cómo le dicen al otro. Entonces, estamos rodeados de montañas. Pero recordemos que la Biblia dice que las montañas le dan gloria a Dios. El Salmo 148 dice que los montes, el Salmo 104 dice que los montes humean y dan gloria a Dios. Toda la naturaleza reconoce. Entonces, esta obra grande del Señor nos invita a que nosotros tengamos conocimiento de por qué es que tenemos que ser obedientes a la palabra, porque hay una recompensa. Y la recompensa no es en este lugar. Porque si la recompensa fuera en este lugar, yo voy a ponerles un punto muy difícil. Recordémonos que desde la fundación del mundo la gente conoció a Dios. En el caso de Abel y Caín. En el caso de Adán y Eva, ellos conocieron a Dios. En la era noética conocieron a Dios. Y hubo mucha gente salva y mucha gente que se perdió. Ahorita ya casi vamos superando los 8.000 millones de habitantes. Pero toda la gente que murió en Cristo, si este lugar es el lugar donde vamos a vivir,
¿A dónde va a meter Dios toda esa gente que durante más de 6,000 años ha vivido aquí y ha muerto, unos en Cristo y unos sin Cristo? Vamos a ir como en un bus de aquellos que van para Choatú, apretaditos, porque nos están forzando a decir que el reino de Dios es aquí. Pero no, el reino de Dios no es aquí, dice Juan 18:36. El reino de Dios es allá arriba. La mesa de Dios no es aquí. 8:11 de Mateo dice que la mesa de Dios es allá arriba. Vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Mateo 8:11. Y se sentarán en la mesa juntamente con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y heredarán el reino de los cielos los santos. 7:18 de Daniel. 22:5 de Apocalipsis. Ahí sí, ¿por qué? Porque es grandísimo. El reino de Dios es tridimensional. Está en el tercer cielo. Y luego en el tercer cielo está el paraíso. Y luego dentro del paraíso está la Nueva Jerusalén. Es tridimensional. Entonces ahí sí hay lugar para todo. Pero si conjeturamos que el reino va a ser aquí, así como están ustedes ahí pegaditos, así vamos a vivir por toda la eternidad incómodos. Imagínense cuánta gente hace más de 6,000 años, unos murieron en Cristo y otros sin Cristo. Ya murió gente. No hay lugar aquí en la tierra. Pero no está estrenado ahorita. ¿A quién? En la Nueva Jerusalén. No, hermano. Dios se la enseñó a Juan, pero usted no ve a ningún ser humano ahí. Está preparado. Preparado sí, desde antes de la fundación del mundo. Pero esa ciudad es grande, que no tenemos un lugar allá en Israel donde ponerla. Que Israel solo vive 20.770 kilómetros cuadrados. Y ahora, ¿cómo hacemos para poner una ciudad que tenga 4 millones de tamaño? No podemos. Con 4.665.600 kilómetros cuadrados, ¿dónde lo vamos a colocar? 21:16 en adelante del libro de Apocalipsis. ¿Dónde lo colocamos? Y si luego aquí vamos a vivir 1000 años, corremos el riesgo otra vez de caer en pecado. Alguien predicó que la iglesia pues, se va a ir para arriba, después vuelve a regresar sobre la tierra. Pero ¿no presentó él alguna base bíblica o qué? Pues yo creo que no, pues, solo habló de que la iglesia va a regresar todavía sobre la tierra, pero la tierra ya no va. ¿Pero en qué tiempo no dijo él? Después de los 1000 años. De que, o sea, pues la iglesia va a estar 1000 años arriba, después vuelve a vivir por toda la eternidad. O sea, que al terminar los 1000 años vuelve la iglesia aquí a vivir. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque en el 26 y 8 dice que Og y Magog destruirán toda la tierra. ¿Y qué hacemos? Eso es al finalizar los 1000 años. Og y Magog destruyen toda la tierra. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién es Og y Magog hoy? Geográficamente, Rusia y Turquía. Y Rusia tiene armas para destruir 11 veces la tierra. ¿Qué hacemos entonces? ¿No será que se equivocó Dios? No, los equivocados somos nosotros. Porque en Juan 14:1 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. 48:3 del libro de los Salmos dice que son palacios. Entonces tomemos en cuenta esto. Y hay 3 tipos de tierra. Claro, 37:9 de Salmos habla de una tierra prometida, sí, pero ¿cuál tierra prometida? Porque hay 3 tipos de tierra. La tierra de los vivientes, donde usted y yo vivimos. La tierra de los vivos, donde vamos a ir a vivir. Pero la tierra lejana, donde Dios nos espera. Entonces, todo esto como que es un estudio geológico para ver a qué tierra vamos nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a venir a vivir aquí 1000 años, a reinar 1000 años? Y si Og y Magog son los encargados de destruir la tierra, porque dice claramente que es una destrucción masiva. ¿A dónde nos va a llevar Dios otra vez?
a menos que nos lleve a la luna, a Marte o a ver a dónde nos lleva, y volver a regresar otra vez cuando ya se haya destruido la tierra. Ahí hay mucha incoherencia. Yo quiero, hermano Pedro, que usted analice los 22 capítulos, 404 versículos, 11.281 palabras que tiene el libro de Apocalipsis, bien analizados. El Apocalipsis está codificado y hay que descodificarlo. Porque hay pasajes que empiezan en un capítulo y terminan en otro capítulo. Le voy a dar un ejemplo misterioso. En el capítulo 13 de Apocalipsis aparece un hombre. De repente en el 14 vemos que hay una fiesta ahí arriba, en un río azul, un río de cristal, un mar de cristal. De repente en el capítulo 15 desaparece el falso profeta y aparece una mujer. En el 16 una mujer, 17 una mujer, 18 una mujer. De repente en el 19 desaparece la mujer y aparece el hombre otra vez. ¿Qué pasó aquí? Muy sencillo. Me está dando a entender que tengo que identificar la androginia del texto bíblico. Ahí aparece como el falso profeta que se inventa una marca, un código para marcar a las personas, pero en el 13 desaparece. Ya en el 15 ya aparece, pero vestido de mujer, montado en una bestia y una gran ramera, y etcétera, etcétera. Sí, en el 16, 17 y en el 18. En el 19 desaparece la mujer y ya aparece otra vez el falso profeta que es lanzado. La pregunta es, ¿por qué no lanzaron a la mujer al infierno, sino que al hombre lanzaron? Hágase esa pregunta, 19-20. Y el anticristo y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego. ¿Y la mujer qué pasó? ¿Por qué no la lanzaron? ¿Qué pasó aquí? Muy sencillo. Ustedes van a estudiar esta palabrita, la androginia. Es porque sale disfrazado de falso profeta, de repente, como mujer, y usted, ahí en su celular, va a agarrar y va a escribir androginia, y luego pide imágenes, y se va a dar cuenta que hay hombres que tienen aspecto de mujer y mujeres que tienen aspecto de hombre. Se llama androginia. Pero tanto el capítulo 13, 15, 16, 17, 18 de Apocalipsis están hablando de la misma persona. Solamente que es un andrógino, por favor. Es un andrógino, que no se nos olvide. Ahora, ¿por qué razón? Porque Apocalipsis está lleno de figuras, de simbología, pero también de códigos. Entonces vamos a descodificar. Y algo importante es esto que enseña Apocalipsis 3:12. Eso es. Y estarán allá arriba y nunca saldrán de ahí. Bien podemos titularle un viaje sin retorno. Ahora, si algunos tienen la esperanza de regresar a la tierra, pues allá ellos que regresen, pues, a ver qué tal les va. Pero sí, al ver el futuro les va a ir mal. Pero Dios no es injusto para volver a traer gente aquí a esta tierra. O sea que cuando dice estarán allá y nunca saldrán, Es para siempre. ¿es aquí en Apocalipsis? Y es que en el 26 dice claramente, y reinarán con él, no dice él con ellos. El 5:10 dice sobre, no dice en. Por favor, tomemos en cuenta la gramática. Sobre quiere decir encima, en quiere decir dentro. Pero ahí no dice en, dice reinarán sobre la tierra. Entonces, esto es que el texto bíblico hay que analizarlo bien para no cometer errores. Muy bien. De manera, entonces, la geografía bíblica nos ayuda tanto, nos ayuda bastante, porque este viaje que usted va a hacer, la Biblia dice en 6:16 de primera carta a Timoteo, que Dios vive en luz inaccesible. Que apague la luz.
No, la figura es que ahí nunca se llega por cuenta propia. Primera de Timoteo. 6:16. Él es inmortal y vive en luz inaccesible. Ahora, ¿por qué dice luz inaccesible? O sea, inalcanzable. Porque usted va a hacer un estudio por cuenta propia. La estrella más cercana a la Tierra se llama Alfa Centauro. Y para poder llegar a esa estrella Alfa Centauro, que es la más cerca, usted de noche ve un montón de puntitos ahí. Eso está tan lejísimo, hermano, que la más cercana a la Tierra se llama Centauro. Se necesitan 4 años luz para llegar a esa estrella. ¿Qué significa año luz? Vamos a ver. Estuardo, usemos la calculadora. 31.536.000 por 300.000. Vamos a ver. Ya no hay para. Va a explotar el celular ahorita. Vamos, lo voy a escribir. Ya vamos a ir terminando ya, pero yo quiero ponerlos al tanto. Porque es que la Biblia dice que Él vive en luz inaccesible. Pero primero, por cuenta propia, Estuardo. El año tiene 8.760 horas. Dividimos entre 60 minutos. 8.760 horas dividido entre 60 minutos. 525.600. Ya nos dio. Vamos a escribir así. 160 horas. Hoy sí, está mejor. Vale. Ahora esos 525.000, otra vez por los mismos 60, pero era segundo. Ahora multipliquemos eso por 300.000. Ya no hay lugar. Dios mío. Estos son 9.000, no. billones, por favor. Estos son millones, estos son millones. Pero esto lo vamos a multiplicar por 4, por favor. Porque son 4 años luz para llegar a la estrella más cercana. Porque estamos estudiando geografía y tenemos que conocer no solo donde vivimos, sino allá donde vamos a ir a vivir. Aquí está el número. Nos dio 37, 843, 200, igual vamos a escribir. 37, 8, 43, otra vez, billones, millones, millones. 37.843.200 kilómetros para llegar a la estrella más cercana. Mala noticia, nunca llegamos. Y es la más cercana. La más cercana. Ya será la. Estamos hablando de Dios. ¿qué es un billón? Un billón es 1.000.000 de millones. Quiere decir que aquí tenemos 9 millones de millones. Aquí 37 millones de millones. Nunca llegamos, hermano. ¿Y si habrá dato de cuánto mide esa primera estrella? Ajá. ¿Si hay dato de cuánto mide la estrella esa? Son grandes. 1.700 veces más grande es la estrella más chiquita de allá en el cenit.
1700 veces más grande que el Sol, la estrella más chiquita. Es inmenso. Ahora imagínense la grandeza del que lo creó. Sublime. Estoy hablando de la estrella más chiquita. Es 1700 veces más grande que el Sol que nos alumbra. Dios mío. Y por lo menos yo pensaba que el sol es el más grande. Fíjense, ¿Y de la Tierra al Sol, hermano, cuánto es? 150 millones. Pero estamos hablando de nuestro sistema. No, de grande, digo, ¿qué tan grande? Es 1000 veces más grande que la Tierra. Más. 1000 veces Más el grande. Sol más grande que la Tierra. ¿Y aumentará? Es grandísimo, pero está a una distancia donde no nos achicharrona, pero tampoco nos enfría. Bueno, si nos hubiera llevado a Marte, nos congela. Pero si nos deja el Mercurio, nos achicharrona. No, Dios todo lo hizo matemáticamente, perfectamente y exactamente. Entonces ahora, para que usted pueda resolver Mateo 6:16, Timoteo 6:16, ¿por qué dice luz inaccesible? Muy sencillo, se le dice al ateo. La estrella más cercana está a 37 billones, 843.200 kilómetros, o sea, nunca se llega. No. Billones, billones y billones. Y se ve apenas un puntito Alfa y Centauro en la noche. Porque a usted va a preguntar de astronomía en qué mes y a qué hora se ve Alfa y Centauro, le van a decir, y ahí lo va a ver usted, qué bonito. Es el nombre de la estrella. Sí, Alfa Centauro, es el más cerca. Entonces tiene suficiente razón cuando la Biblia dice que Dios vive en luz inaccesible. Ahora hay gente sin conocimiento astronómico y geográfico. Dicen que el primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo es donde se ven las estrellas. Y encima del segundo cielo es donde vive Dios, dice, ahí es el tercer cielo. Pero es incoherente, porque no se puede. Si solo la primera estrella más cerca, mira hasta dónde está. 37 Nosotros no podemos. No, hermano. Solo Dios. 133 millones. Con sus cargas. Léame 6:6 de Eclesiastés. Pero Ya se metió el problema. Dios mío. 6:6. Sonríe, hermano. Porque si alguien viviere 1000 años, 2 veces, sin gustar del bien, no vea Con voz de locutor, la hermano. bonita. Usted lo ha dicho. Porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces, sin gustar del bien, no van todos. No logra su propósito, aunque viviera 2000 años. No puede, hermano. Así que entonces yo creo que hay que hacer reflexión en esto. Y esto tiene que ser incluido porque necesitamos conocer dónde vivimos, pero necesitamos conocer el techo que tenemos aquí arriba. Entonces, para no creerle a la gente, por ejemplo, aquel que me diga a mí que aquí vamos a vivir, que hay un viaje, vamos y regresamos y todo, pero sin conocimiento astronómico no vamos a lograr eso. ¿Por qué? Porque eso se llama geografía matemática, geografía física, geografía astronómica. Conocer. La misma astronomía nos enseña a nosotros lo lejos que está el firmamento, las galaxias. Todo, hay una gran cantidad. Perdón, hermano Pedro. ¿Cuántos años tiene usted, perdón, hermano? 30. 70. 60. 70. 7-0. Fíjense que el papá le dice, aún siendo el día del cariño, mis hijos no me llevan tan siquiera a Ocosito, no me llevan a Tilapa. Si usted supiera qué Dios hace con usted durante 70 años, usted le ha dado 70 veces vuelta al sol y usted no lo ha sentido. Dios lo ha llevado a pasear a lugares hermosos, hermano. Hermano Pedro, ¿cuántos años tiene? 54. 54 vueltas al sol le ha dado él. Dios lo ha llevado a pasear. ¿Byron cuántos años?
35. Igual yo 64. Vueltas he dado al sol. Ni siquiera me he dado cuenta y todavía estoy reclamando, todavía estoy reprochando si Dios me lleva constantemente a pasear por todo el firmamento. ¡Qué belleza que hay! Somos inconformes. Y nos lleva a una velocidad de 108.000 kilómetros por hora que no lo sentimos. Y una rotación a 1.000 kilómetros por hora que no lo sentimos. Nosotros vamos a pasear por todo el universo. En Navidad regresamos. En enero empezamos otra vez y nos vamos. Eso es lo que Dios nos tiene nosotros paseando todo el tiempo. Y no somos agradecidos. Pero yo estoy hablando ahorita con gente agradecida. Amén. Bueno, 20 para la 1, vamos ahora. Dentro de 8 días. Se cierra. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre, porque bondadosamente aquí se cumple lo de Jeremías 33:3, que vamos a descubrir cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero gracias a tu palabra, porque ella misma nos enseña, oh Dios, gracias por permitir que tu palabra estuviera en nuestra boca. Gracias por permitir que tu palabra fuera procesada en nuestra mente y asimismo absorbida o escuchada en nuestro oído, Señor. Por favor, lleva en paz a tus hijos con la misma paz con que vinieron a preparar. Y si tu voluntad está a favor nuestro, dentro de 8 días vamos a estar aquí, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, ¿se pueden saludar?